Muy bien. Conforme al calendario de lectura, nos toca seguir leyendo lo que es el libro de Jeremías. Hoy vamos a leer o nos vamos a enfocar primeramente en Jeremías capítulo 27. Jeremías capítulo 27. Y solamente para recordar algunas cosas que vimos la semana pasada, recordemos que Jeremías es un profeta después del que vimos que fue de Isaías. Profetas contemporáneos a Isaías, pues tenemos a Nahum, tenemos a Habacuc, tenemos a Sofonías, y pues ahora nos vamos a enfocar en Jeremías, ¿sí? Recordemos que Jeremías es previo o prácticamente a Jeremías le tocó vivir la extradición del pueblo de Judá. ¿A dónde? A Babilonia, ¿sí? Entonces, recordemos que hubo 3 periodos en los cuales Babilonia se llevó al pueblo de Israel en diferentes periodos. Entonces, prácticamente Jeremías le tocó desde el principio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo estaba la situación en el pueblo de Judá? ¿Cómo estaba la situación en el pueblo de Dios en ese entonces, espiritualmente, políticamente? Prácticamente mal. Ya lo hemos visto con anterioridad, ya le hemos dicho que en el caso de Jeremías, ¿cómo es conocido? Como les dijimos la semana pasada, como ese profeta llorón, ¿verdad? Porque prácticamente hablaba de puras cosas tristes, malas, ¿no? Malos mensajes, ¿no? Pero si nosotros vamos leyendo, también hay ciertos buenos mensajes, ¿no? Que tristemente no era para la generación de ese entonces, sino en el futuro, pero para esa generación eran malos mensajes. Muy bien, pues vamos a Jeremías capítulo 27, versículos del 1 al 3, y dice lo siguiente. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. ¿Qué estamos viendo aquí? Algo que también vemos en cuanto a los profetas, así como igual Zacarías, el mismo Isaías y uno que otro profeta por ahí, hacían ciertos simbolismos muy, digamos, muy literales, ¿no? O sea, el hecho de que Dios le dijera, hazte un yugo, o sea, si nosotros supiéramos qué es el yugo, que lo que se utilizaba era lo que se le ponía a los animales en el cuello para poderlos dirigir o montar, ¿no? En el caso digamos, de los animales que iban juntos, lo que es en el trillar, en el caso de los bueyes, pues era aún mucho más grande, ¿no? Porque tenía que sostener o guiar a 2 animales. De ahí el hecho que se diga otra parte de la Biblia donde diga y que nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí me explico? Si eres judío, te tienes que casar pues con un judío. No te puedes casar con alguien que no es judío porque va a haber muchos problemas, ¿no? Imagínense, en un mismo yugo, poniendo a un buey y poniendo a un caballo o poniendo a un burro, tanto uno como el otro, ¿qué pasaría? Se lastiman, ¿sí? No van parejos, ¿sí? No, o no avanzan o se quedan así. Es por eso que Dios establece ese de no es bueno que nosotros, ni como hijos de Dios, nos casemos o nos unamos en yugo desigual con las personas que realmente no buscan ni adoran a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por todas esas cosas. Bueno, entonces en estos versículos, Dios le dice literalmente a Jeremías: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero, ¿sí? Ahora, esto resulta algo interesante, porque del versículo 4 en adelante, versículo 4 y versículo 5, dice algo muy interesante. Dice, dales este mensaje para sus amos, ¿sí?
a quién se refiere a los amos? Recordemos que estaban estos, ¿cómo se dice? Embajadores. Ellos iban a llevar el mensaje a sus amos, a los reyes de quién? De Edom, Moab, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces dice versículo 4, dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. ¿Sí? Y después dice, estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Estamos leyendo Jeremías capítulo 27, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí Dios a través de Jeremías? Está hablando acerca de la soberanía del mismo Dios. Prácticamente mucha gente podrá decir aquí el mismo Israel o los pueblos alrededor, pero ¿por qué le está pasando esto a Israel? ¿Por qué nos da Dios ahora este mensaje? Dirían los de Edom, dirían los de Moab, dirían los de Tiro, dirían los reyes de Sidón. ¿Por qué Dios nos está diciendo? Es más, ni es nuestro Dios, ¿no? ¿Por qué nos está dando este mensaje? Y algo que tanto creyentes como judíos, como de otras naciones, deben de entender que solamente hay un único y verdadero Dios. Y ese único y verdadero Dios, ¿qué creen? Hace lo que se le dé la gana. Y nadie le puede decir absolutamente ¿qué haces o por qué lo haces aquí? Y tanto que él otra vez argumenta, yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso, ¿sí? Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el Dios todopoderoso y dice, estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera, ¿sí? Prácticamente nadie puede resistirse ante la voluntad y la soberanía de Dios. Y ese es un atributo moral que ya vimos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ya vimos que Dios es soberano, ¿sí? Entonces es importante otra vez recordarlo y recalcar ese punto. Dios es soberano. Ahora del versículo 6 al versículo 8 dice, ahora entregaré, ¿por qué? Porque Él es Dios soberano, porque Él hace lo que le plazca, ¿sí? Lo que le venga en gana, por decirlo así, pero sabemos y entendemos que Dios no lo hace de una forma arbitraria como un hombre. Versículo 6 otra vez dice, ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo, he puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes. Dice, todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces, muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Dice, así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia, castiguen castigaré a toda nación que se rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. Prácticamente ahora el imperio babilónico o el reino de Babilonia o Nabucodonosor, que recordamos que era el rey en ese entonces, hasta el mismo Dios dice que iba a ser ¿qué? Su siervo. ¿Y por qué? Porque Dios iba a utilizar al imperio babilónico para disciplinar a quién primeramente? A Judá. ¿Sí? Ya el reino de Israel, capital Samaria, ya se lo habían llevado 100 años atrás. ¿Quiénes? Los asirios. Ahora no entendieron, no entendió el pueblo de Judá, no entendió que Dios no le gusta la idolatría, no le gusta el pecado en su pueblo, y ahora Dios toma a Nabucodonosor y lo va a usar como su siervo para que discipline a ¿quién? A su pueblo, Judá. Y no solamente a Judá, sino también a quién va a disciplinar, a Edom, a Moab, a Amón, a Tiro
y a Sidón. Y todas estas, así como vimos en Isaías y en otros profetas contemporáneos a estos profetas principales, recordemos que muchos de esos juicios son principalmente a esas ciudades, a esos reinos, ¿sí? Y Dios también les estaba advirtiendo de ese juicio que iban a venir, que iba a venir. Y muchos de ellos que habían atacado en el pasado a Israel, con este juicio en cuanto a Babilonia, referente a Babilonia, Dios iba a destruir completamente esas naciones. Veamos en la historia, y la misma Biblia también lo narra, como el único pueblo que regresó después del exilio fue Judá. Ya no vemos después un Edom, ya no vemos un Moab, ya no vemos un Amón, ya no vemos un Tiro, ya no vemos un Sidón, porque todas estas naciones fueron arrasadas por el imperio babilónico. Llegamos al Nuevo Testamento y esas lugares o esas ciudades prácticamente fueron destruidas. ¿Sí? Entonces, es importante que veamos que con Dios, y lo veíamos la semana pasada, como les decía Dios, que de esta forma entenderán que prácticamente que con Dios no se juega, que con Dios las cosas son en serio. ¿Sí? Y Dios estaba ahora en estos momentos a través de Jeremías diciéndoles nuevamente un mensaje de juicio, no solamente para el reino de Judá, sino también para los reinos alrededor de Judá. Muy bien. De ahí vamos al versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente: no les hagas caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen, el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos, pero el pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia, se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Que a pesar de que Dios está usando a Jeremías y que está dando ¿qué mensajes? ¿Que buenos o malos? Malos. ¿Sí? Está dando mensajes de juicio. Entonces, estos mensajes de juicio los está dando Dios directamente. Y ahora, qué triste y es lamentable que el pueblo de Israel no solamente escuchaba, o más bien no quería escuchar a Jeremías, sino a quienes escuchaba. Dice Dios, no le hagas caso a sus profetas. También esas naciones tenían a sus propios profetas, o el mismo pueblo de Judá tenía sus falsos profetas. ¿Sí? No le hagas caso a sus profetas, ni adivinos, ni intérpretes de sueños, ni medios, ni hechiceros que dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente Dios les está advirtiendo y les está diciendo, no le hagan caso a ese tipo de gente. No le hagan caso a ese tipo de falsos predicadores. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy hablando ahorita a través de ¿quién? De Jeremías. Solamente. ¿Sí? Y es importante y a nosotros nos tiene que alarmar eso porque hasta hoy en la actualidad mucha gente puede estar hablando cosas que supuestamente dice Dios y no son ciertas. ¿Sí? Ya hemos venido hablando en cuanto al tema. Las cosas que son bíblicas están en la Biblia. Cosas que no son bíblicas no están en la Biblia. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? De ahí nos saltamos al versículo 14. En el versículo 14, nuevamente el Señor a través de Jeremías le dice al pueblo de Israel y a estas naciones, no les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo, el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor. Yo no envié a esos profetas, les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. ¿Sí? Y después dice 16, entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije, esto dice el Señor,
no escuchen a sus profetas que se les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. El mismo Dios dice, es pura mentira. No los escuchen, ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué han de ser destruida toda esta ciudad? Versículo 18, si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor, que los ejércitos de los ejércitos celestiales y que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Prácticamente está diciendo que a través de Jeremías le está diciendo, no crean y no crean en estos falsos profetas que les dan, ¿qué? Esperanzas, ¿sí? Por eso decíamos que Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque a él tristemente le toca llevar puras malas noticias. Y muchos de los profetas de aquel entonces, falsos profetas, como dicen, hasta medios espirituales, lo que sea, ¿sí? Les estaban dando al pueblo de Israel que buenas noticias, buenas esperanzas. No, no va a pasar eso, no va a ocurrir eso, no los van a llevar. Es más, bueno, si vino Nabucodonosor y se llevó algunas cosas del templo, pero las va a volver a regresar pronto, van a ver esto, y hasta aún dicen, esto dice el Señor, ¿no? Todavía con eso de que tengo palabra, ¿no? Porque hasta hoy en la actualidad, mucha gente, no sé de dónde saca esa idea de que de repente dice, tengo palabra de Dios para ti, ¿no? Y empiezan a hablar ciertas cosas que ni bíblicas son. ¿Sí me explico? Es que el Señor me reveló que, que tú esto, que tienes este problema, o que no sé qué, no. O a veces muchos pastores se atreven a decir, están enfrente y hacen muy general, ¿no? Hacen así como que, yo sé, Dios me está hablando ahorita y me está diciendo que alguien tiene un problema muy fuerte. Y Dios quiere que vengas y te humilles a Él. Todos tenemos problemas fuertes, ¿no? O sea, pero así que dijera, a ver, tú, así. No, o a lo mejor si lo llega a decir tú, pues la gente dice, sí es cierto, tengo un problema fuerte, ¿no? Dios me está hablando y pobre persona pasa y siendo engañada por eso que se le está diciendo, ¿no? Entonces, es importante cómo Dios ahorita nos está enseñando la forma en cómo debemos de interpretar su palabra y no escatimarla o no echarla por menos. Vamos a Jeremías capítulo 28. Vamos a ver algo que es así que consecuencia. Dios, en el capítulo 27 vemos las advertencias que Dios le da al pueblo de Judá de que no escuches a falsos profetas, no escuches a estas personas, no las escuches, no las escuches. Hasta ahí vamos bien. Capítulo 28, siguiente capítulo. Un día, dice Jeremías capítulo 28, un día, a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Ezequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí. ¿A quién se dirigió a mí? A Jeremías, ¿sí? Ahora, recordemos, ¿qué situación tenía ahorita ahí Jeremías? ¿Cómo estaba Jeremías? No, estaba así en la calle, pero tenía un yugo. Recordemos que Dios le había dicho, hazte un yugo y póntelo, ¿no? Porque esto significará y todo. Hablamos acerca de esos simbolismos, pero ultra literales, que Dios les pedía a ciertos profetas. Entonces, Jeremías hizo este yugo y tenía ese yugo y se lo amarró con cuerdas de cuero. Dice otra vez, Ananías dijo a Azur, el profeta de Gabón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Es la clásica frase que todos los profetas dicen. ¿Cuál es? Esto dice el Señor de los ejércitos, o si no, esto dice el Señor, Dios tu Dios, esto, etcétera. Pero siempre anteponen
O siempre en su carta de presentación, esto dice el Señor, ¿no? Es como para desarmar a la gente, ¿no? Para desarmar a las personas, ¿no? Porque si no lo crees, o sea, primero te digo para que pongas atención a lo que te voy a decir, ¿sí? Tristemente hacen eso más los malos profetas o malos predicadores, ¿no? Porque quieren que valga su palabra. No tanto la palabra de Dios, sino su palabra. Si vamos bien. Dice, quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Y termina con una frase igualmente fundamental. Yo, el Señor, he hablado. ¿Sí? ¿Y qué les acababa de decir Dios y qué les acababa de advertir? Que es todo aquel profeta que hable de que pronto regresarán los utensilios, de que pronto regresará y que prácticamente el problema con los babilónicos va a pasar y va Dios a restaurar otra vez a Judá en ese tiempo que Dios les había dicho, no les crean. ¿Sí? No les crean. ¿Por qué? Dios ya había determinado ese juicio y ese juicio lo iban a tener que cumplir. Ahora, en el versículo 5 en adelante, dice lo siguiente. Jeremías le respondió a Ananías, mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo, le dijo, amén. ¿Quién dijo eso? Jeremías. ¿A qué le dijo amén? A lo que estaba diciendo Ananías. Le dijo, amén. Que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que ha hablado en presencia de todas estas personas. Ahora, Jeremías, otra vez, este famoso profeta llorón, el hecho de que Dios lo utilizara para dar estos mensajes tristes, estos mensajes de juicio, pues él le gustaría que Dios también lo usara para buenos mensajes, ¿no? Entonces, cuando llega Ananías y dice esto de que no, ya Dios va a regresar a los reyes, Dios va a regresar a los utensilios, ¿qué diría Jeremías? Amén. Ojalá lo que Dios me habló a través de mí o que me habló para hablarles a ustedes, que eso Dios lo olvide, ¿no? Y que ahora Dios te esté utilizando a ti, Ananías, para que podamos ser restaurados. Esa es una buena noticia. Y de cierta forma, Jeremías lo veía como buena noticia, pero tristemente, el mismo Jeremías le dice, pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas las personas. Versículo 8 en adelante. Los profetas antiguos que nos presidieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Y si nosotros recordamos así como hemos llevado nuestra lectura y cómo hemos llevado las predicaciones, recordemos que los últimos profetas para atrás, desde Jeremías para atrás, ¿cuál ha sido el mensaje? De juicio, tanto para Israel del norte como para Judá en el sur. Puro juicio, puro juicio. Y versículo 9 dice, así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. ¿Sí? En otras palabras, aquí no solamente Jeremías está diciendo, pero si a mí me dijo Dios, no está hablando acerca de sus profecías, no está hablando acerca de lo que Dios le ha revelado. Él inclusive está citando, ¿qué? Versículo 8, los profetas antiguos que nos precedieron. ¿Sí? Prácticamente Jeremías está citando
el mismo texto bíblico, ¿sí? De aquellos que ya tenían algunos de los profetas escritos, por ejemplo, Isaías, por ejemplo, todos los que ya vimos anteriormente, ya los conocían, los tenían. ¿Sí me explico? Entonces, eso Jeremías no solamente está citando su palabra que Dios le ha dado a través de él, sino también está hablando acerca de otros profetas a los cuales él también está citando. Entonces, en otras palabras, para Jeremías también era importante lo que ya se había dicho y lo que ya se había establecido como palabra de Dios dentro del Antiguo Testamento, o lo que llevábamos, o lo que se llevaba hasta ese entonces, lo que era el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, Jeremías está diciendo, a ver, es que no puede ser posible que todos aquellos profetas que están hablando acerca de destrucción, acerca de juicio, acerca de todo lo que iba a venir, ahorita tú vienes y todo lo que ellos hablaron lo desapruebas. ¿Sí? Eso no puede ser posible, le dice Ananías. Tenemos que checar lo que dice el texto bíblico y lo que dicen los profetas anteriores. Y los profetas anteriores están hablando de juicio, de destrucción. Sí, así que en otras palabras es la palabra de Dios, hay que citarla, la palabra de Dios hay que respetarla y tiene un propósito. No podemos cambiar la palabra de Dios nada más así como se nos antoje. Entonces, prácticamente aquí Jeremías le está diciendo a Ananías, tendrás que comprobar realmente si tu palabra ha venido de Dios o no. En el versículo 10 dice lo siguiente: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. En otras palabras, ¿se resistió Jeremías? No, o sea, hasta podríamos decir que Jeremías tenía cierta esperanza de que a lo mejor ese mensaje de Dios haya cambiado y ok, si dices que Dios te dijo, pues ok, pues ahí está, se lo quitó Ananías y lo rompió. Versículo 11 dice, y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido, esto dice el Señor, así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue a la zona del templo. Se fue de la zona del templo. Poco tiempo después, versículo 12, poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje. Dice así, versículo 13, ve y dile a Ananías. Ahora, Dios le está hablando ¿a quién? A Jeremías, que vaya ahora en contra de, no, que le dé un mensaje ¿a quién? A este profeta que vino de repente. Dile a Ananías, esto dice el Señor, tú has quebrantado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Versículo 15 dice, entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías, escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor, debes morir, tu vida terminará en este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. Y versículo 17, 2 meses después, murió el profeta Ananías. ¿Qué pasó a Ananías? ¿Era un verdadero profeta de Dios? No. ¿Sí? ¿Lo que él decía tenía base bíblica? No, lo contradecía. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en estos capítulos de Jeremías? ¿Qué podemos ver en cuanto al tema de cómo tomar en serio la palabra de Dios? La tenemos que tomar en serio. ¿Sí? ¿Qué podemos entender acerca de esta práctica de cómo interpretar la Biblia? Nosotros, y otra vez es un comercial, nosotros ya vimos los primeros temas de escuela dominical, el cómo leer e interpretar la Biblia. Si no los han visto, se los recomiendo, ¿verdad? Se los recomiendo. ¿Para qué? Para que podamos aprender
cómo leer y cómo interpretar la Biblia. Y ahí vemos muchas cosas en las cuales, inclusive errores de cómo interpretar la Biblia, muchas veces podemos caer y podemos tener falsas interpretaciones. Lo triste de eso es de que como Jeremías le dijo a Ananías, dice, bueno, en el versículo 15 en adelante, dice, escucha Ananías, el Señor no te ha enviado, dice, pero el pueblo cree tus mentiras. Y muchas veces cuando hacemos una mala interpretación de algún texto bíblico, si así tenemos una mala enseñanza, la gente lo cree y empiezan a vivir sus vidas conforme a lo que se les enseñó. Y muchas veces son sin un verdadero contexto o juicio de interpretación de la Biblia correcto. ¿Sí me explico? La Biblia no es para interpretarla como nosotros queramos. ¿Sí? La Biblia no es para interpretarla a nuestra conveniencia. La Biblia no es para interpretarla para yo poder obtener cierta ganancia y que yo los pueda bombardear de textos a diestra y de siniestra para hacerlos sentir cierto algo, para tener cierta respuesta de ustedes. Eso no sería de parte mía o de parte de un predicador que habla de la Biblia honesto. Sí, no sería de parte de una persona que realmente ama a Dios y que da su vida para hablar de cierta forma con la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, es importante este ejemplo que nosotros vemos en Jeremías de cómo, lamentablemente, una persona tratando de dar buenas esperanzas, pero no enviado por Dios, ¿sí? Dios mismo dice, yo no te envié, y le da un juicio de muerte, ¿sí? También es cierto, a veces nosotros podemos venir a la iglesia y querer escuchar cosas buenas, poder escuchar, es que me anime, ¿no? Es que vengo muy triste y yo quisiera que me hablaran, que me dijeran cosas bonitas para que yo me sienta, pero a veces no, a veces Dios prepara un mensaje completamente diferente y es algo en lo cual también nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Que Dios puede utilizar a ciertas personas para darnos estos mensajes. Entonces, es importante que nosotros no descuidemos la forma en cómo interpretar la Biblia. Y como veíamos en el capítulo 27, versículo 9, dice, no les hagas caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los mediums y hechiceros que dicen, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tristemente en la actualidad todavía se levantan muchos falsos profetas, y ya no tanto es, hasta apóstoles, ¿no? Se levantan y por ahí hay otro que dice, es que yo ya no soy apóstol, Dios me ha revelado, Dios me reveló que yo soy un arcángel, ¿sí? Y sacan ese texto de que, y Dios enviará a sus ángeles para recoger todo el trigo y todo eso que habla ahí en el Nuevo Testamento, y dicen, yo soy ese ángel, yo soy ese arcángel. Así que todos, ahora sí que solamente los escogidos y los verdaderos que irán al cielo son todos aquellos que se acercan a mí, que yo soy el ángel del Señor. ¿Me explico? Y la gente, ¿qué creen que hace? Se la creen. ¿Sí? Se la creen. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos el tema de los mormones. ¿Sí? José Smith recibió una visión y todo, y ahí tenemos el libro de los mormones, ¿sí? Que el cual supuestamente se le reveló el ángel Moroni, y mucha gente le ha creído. Lo interesante es de que la misma Biblia que nosotros usamos es la misma Biblia que ellos utilizan, pero le dan más importancia ¿a quién? Al libro del Mormón que a la Biblia. Otro, por ejemplo, los adventistas. Los adventistas tampoco son cristianos, no son hijos de Dios, los que se reúnen el día sábado. Ellos tienen a su profetisa, Elena G. de White. Elena G. de White, esta profetisa, ¿qué hacen los adventistas? Le dan más importancia ¿a qué? A lo que dice Elena G. de White que lo que dice el texto. De hecho, por ahí en inglés hay una Biblia, se llama la Biblia Blanca, donde, sí, la Biblia Blanca, me parece que sí, donde está el texto y más aparte, comentarios de la profetisa Elena G. de White, ¿sí? Que hace comentarios al texto y la gente cree más o seguía más
muchas veces más por los comentarios que por el mismo texto. ¿Sí me explico? Entonces, y ellos están basados siempre la ley, la ley, la ley, la ley. Y Jesucristo no es nada. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si una persona realmente no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que es hijo de Dios, no puede ser hijo de Dios ni puede ser cristiano. Este también el famoso de la iglesia de la luz, ¿no? Sí, con empieza con Aarón Joaquín, la luz del mundo, ahí la hace, inclusive ahí México, ahí desde Guadalajara, es exportadora a muchos países de esta secta, ¿sí? También la luz del mundo. Entonces, y qué interesante, ¿verdad? Que el puesto de pastor se ha heredado solamente a los hijos, ¿no? No, es que Dios decidió que mi hijo, o yo, pues, hijo de mi padre, yo heredo ahora, la dirección del, etcétera. Entonces, podemos ver eso. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios no es para vacilar con ella. Tenemos que leerla, tenemos que entenderla, comprenderla dentro de su propio contexto. ¿Sí? Es literal, pero literal contextual, ¿sí? Social. No podemos nosotros sacar textos fuera de su contexto, porque imagínense, hoy en la actualidad sabemos que en la Biblia habla acerca de que nosotros para perdonar de pecados, el pueblo de Israel hacía ciertos sacrificios, ¿sí? Imagínense, yo puedo sacar ese texto y decir, hermanos, hoy tenemos que hacer un sacrificio. ¿Sería válido? Está en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Pero ni somos ni judíos, ni estamos en Israel, ni somos levitas, ni práctica. Entonces, aunque esté en la Biblia, pero se tiene que entender en su correcto contexto. ¿Sí me explica? Y en su tiempo, sí, es todo un embrollo. No nada más así sacar y hasta me gustó esta frase y se la ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que pasaría ahora con nosotros? Ya vimos este ejemplo de cómo leer e interpretar la Biblia correctamente o cómo es que nosotros inclusive podemos fallar. En el caso de Ananías, sentirnos, ¿no? Estas personas que hasta aún dentro de la iglesia, como les decía, dicen ciertas barbaridades y que piensan, es que yo pienso, yo siento, yo soñé, Dios me hizo ver, Dios me hizo sentir, Dios me hizo comprender. No, eso lo tenemos que evitar. Tiene que ser todo Biblia, 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 Biblia. Vamos a segunda a Timoteo, capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Versículos del 15 en adelante. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. Dice, versículo 15, esfuérzate. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Le está hablando a quién? Le está dando una carta a Timoteo, ¿sí? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, ¿sí? Alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y fíjense, en la versión 60 dice que, y que usa bien la palabra de verdad. Así tiene versión 60. En Nueva Traducción Viviente dice, y que explica correctamente la palabra de verdad. Ahora, si decimos conforme a la versión 60 que dice, y que usa bien la palabra de Dios, lógicamente cuando tú le das el buen uso, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo una correcta interpretación, y cuando haces una correcta interpretación, pues haces una buena explicación. Nos quitamos toda esa interpretación de la interpretación de la interpretación, y en esta versión lo dice más sencillo, dice, y que explica correctamente la palabra de verdad. Algo que debemos de entender es de que así como con Jeremías y la situación que pasó con Ananías, ¿sí? Es el mismo principio. Jeremías, ¿qué hizo? Citar inclusive los otros profetas. Sí, ok, yo dije esto, Dios me reveló esto, tú Ananías dices si bien es esto, pero también está la Biblia, está los otros profetas,
¿sí? En los cuales también nosotros los tenemos que citar. No nada más no nada más nos estamos citando a nosotros. No es una lucha entre, a ver, tú dices y que yo digo y que no. El texto bíblico es lo principal. Y ahora aquí Pablo le dice a Timoteo, dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, dice, y que explica correctamente la palabra de verdad. Cuando dice y explica la palabra, ¿a qué palabra se está refiriendo? Hasta ahorita, ¿qué era lo que tenían de la Biblia? Pablo y Timoteo. Todo lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Pedro, recordemos que dice Pedro que él ya había leído alguna de las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Pero podemos entender que ni Pablo, ni Pedro y algunos de los escritores del Nuevo Testamento, su intención nunca fue que sus escritos fuesen parte del Nuevo Testamento. Ellos simplemente escribieron para que pudiera ser edificada la iglesia o los hermanos que ya habían creído y necesitaban que su discipulado, correcciones doctrinales, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Sí? Claro, pero ellos no sabían, digamos, no dijo Pablo, por decirlo así, yo ahora me está inspirando el Espíritu Santo y voy a hablar para Efesios, ¿no? O sea, ellos escribían, siendo inspirados, siendo llevados por Dios, pero no vemos que hay en la mente de ellos un propósito de que, cuando se conjunte todo, ya vamos a nosotros a formar todo el Nuevo Testamento, ¿sí me explico? Sino que ellos de acuerdo a la circunstancia y en lo que estaban viviendo sus congregantes, se podría decir, Dios los inspiró para guiarlos, ¿no? Claro, no fue con la intención nunca de crear la segunda parte de la Biblia, pero sí fue inspirado por Dios y como usted dice, ¿no? En un contexto social donde al aceptar a Cristo y al reconocerlo como su Salvador, los hermanos de ese entonces pues se enfrentaban a otras cosas, ¿no? Que al final ahorita es bueno para nosotros porque tal vez no son las mismas, son diferentes pero son iguales, no sé cómo. Sí, no, de hecho el mismo Pablo dice, y la carta que se les envió acá, pues compártanla con los de acá y los de acá compartan. O sea, sí va dirigido a una persona, a una iglesia en especial, pero para que aprendan todos lo mismo, pues compártanse todo. Sabiendo que eran guiados por Dios ellos mismos. Exactamente. Que lo que estaban escribiendo era Dios a través de Sí, de hecho Pablo así lo dice, y esto es por Dios, y el que no acepte esto, pues entonces está en contra, ¿no? De lo que Dios dice, ¿no? Pero sí, ellos también estaban conscientes de eso. ¿Iba a decir algo más? No. Sí, porque también muchas veces para ejemplificar eso los ponen a los apóstoles como si entraran en trance, ¿no? Ajá, y sí. Así, Sí, no, sí, no, no. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas, los primeros versículos de Lucas dice, oh excelentísimo Teófilo, todo esto de que muchos han tratado de escribir las cosas en las cuales ha sido enseñado, ahora me ha parecido a mí bien podértelas escribir en un orden. ¿En quién estaba pensando Lucas? En una sola persona, en Teófilo. No está hablando, oh mundo entero, entiendan, ahora les voy a revelar todo lo que... No, solamente se lo dijo a Teófilo. Ya Teófilo, pues lógicamente, es parte. Y es una excelente obra lo que es el libro de Lucas. Por eso vemos ahí que pues Lucas tampoco tenía la intención de que su texto formase parte del Nuevo Testamento, ¿sí me explico? Pero sí tenía la intención de edificar a esa persona. Así es. ¿Alguien más iba a decir algo? No. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Otra vez regresamos a Timoteo 2:15, al final dice, y que explica correctamente la palabra. El detalle de que diga y que explica, esto nos da a entender también de que prácticamente la Biblia ya estaba, bueno, o lo que era el Antiguo Testamento, ya estaba conformado. Entonces, ¿qué era lo que tenían que explicar? Lo que tenían como canon, que era el Antiguo Testamento. Ya recordemos que sí, parte de los primeros discípulos, la palabra de Dios o el mensaje que ellos predicaban, Dios lo reafirmaba
con actos milagrosos, con profecía, porque pues ellos eran los iniciadores. Si no había ese tipo de cosas milagrosas en un principio, mucha gente difícilmente les iba a creer, ¿no? Entonces, por eso era importante, ¿sí? Pero con el tiempo se fue acabando. Ya terminó la última profecía que fue el libro de Apocalipsis con el apóstol Juan, ¿sí? Ya después, de hecho, ya vemos a Policarpo, ya vemos a los discípulos de Jesucristo y ya no hay que hablaban en lenguas o que hablaban en profecía o que ellos simplemente citaban el texto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Simplemente explica correctamente la palabra de verdad. Explica lo que ya está. No hay nueva profecía, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevo. Solamente explica lo que ya está escrito. Porque eso también a nosotros ahora en pleno siglo XXI también nos da cierta seguridad. Porque todo lo que se ha escrito entonces ya es total. Ya lo que Dios ha querido revelar de sí mismo ya está en la totalidad de la Biblia y no necesitamos que venga alguien más a decirnos, Dios me dijo, Dios dice esto, o tengo palabra de Dios para ti, ¿sí? Y a veces dicen cada barbaridad. A mí me lo han hecho, ¿no? Así, no, pues hermano, quiero decirte algo. Y pues nada más los escucho y dicen cosas pues que ni son ciertas, no son ni con base bíblica y ya, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos bien en firme que el texto bíblico ahí está y nos ayuda a nosotros para defendernos. Ahora, ¿por qué es importante lo que vimos en Jeremías? ¿Por qué es importante lo que estábamos viendo aquí en Timoteo? En el versículo 16 en adelante dice, de 2 Timoteo capítulo 2 del 16 en adelante, dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. ¿Y qué era lo que ocurrió allá en Jeremías? ¿Qué era lo que Dios decía? Este falso profeta llamado Ananías, que dijo, lo triste es de que muchos del pueblo de Judá le creen. Y al creerle a Ananías, ¿qué es lo que genera en ellos? Una falsa esperanza. Oh, sí, en 2 años el Señor va a volver a traer Ezequías, va a volver a traer los tesoros que se llevaron del templo. Y eso era una mentira y eran falsas esperanzas. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Ahora, el mismo Pablo está citando, dice, en el caso de Himeneo y Fileto, ¿sí? También podemos hablar de estas 2 personas que se acercaron a la iglesia, que empezaron a aprender, pero también empezaron a enseñar. ¿Y qué enseñaban? Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ha ocurrido. Entonces, porque ¿cuál es la esperanza que Jesucristo nos ha dado a nosotros? Que algún día resucitaremos a vida eterna con Él, ¿sí? Pero ¿qué era lo que decían estos? No, pues ya pasó. Ya resucitó y todo. Algunos resucitaron y ya se fue. ¿Y los demás qué se quedaron? ¿Y ahora y nosotros? ¿Sí? Como ahora decimos ahora en el caso del arrebatamiento, dice, ¿y los que se quedan? ¿Sí? O yo no me quiero quedar, muchos dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Si no hay una correcta interpretación, si no hay una correcta explicación de lo que es el texto bíblico, como en el caso de Himeneo y Fileto, podemos caer gravemente en doctrinas completamente contrarias a la palabra de Dios y en lugar de enseñar realmente la palabra de Dios, la verdad de Dios, estamos alejando a la gente del verdadero compromiso, de la verdadera comunión con Dios. Y dice otra vez, y de esa manera desviaron de la fe algunas personas. Tanto puede pasar hoy, eso pasó en el tiempo de Pablo, ¿puede ocurrir hoy? Sí. ¿Pasó en el tiempo de Jeremías? Sí. Por eso
muchas personas no entienden, pero ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Precisamente por eso, para que tú aprendas y entiendas lo que Dios tiene para ti, ¿sí? Para que tú mismo solito, si quieres, por tu propia cuenta, te puedas acercar, la puedas leer y puedas entender y captar lo que Dios tiene para ti y que no necesitas de cierta forma a nadie que te explique, o si tienes alguna duda, ve tú mismo a la Biblia y la misma Biblia te va a enseñar lo que Dios tiene para ti, ¿sí? Entonces es importante. La Biblia tal como es, tal como Dios lo ha dicho, así es. ¿Tenemos que cambiarle? No. Hay ¿podemos nosotros algún día comprar una Biblia aumentada y corregida? No. No. Si es el caso, no la compre. O sea, si hay alguna ahí es Biblia aumentada y corregida, no la compre. ¿Sí? Porque seguramente tiene cosas que Dios no ha hablado. Entonces, creo que tanto Jeremías, tanto aquí con Pablo y también hoy en la actualidad podemos ver que si no tenemos buenas raíces en el texto bíblico, si no sabemos correctamente su interpretación, si no leemos bien cómo lo dice, a quién lo dice, para quién va dirigido, etcétera, vamos a caer en falsas doctrinas y hacernos esperanzas falsas, castillos en las nubes, y estaremos esperando que Dios cumpla ciertas cosas cuando Dios nunca nos los prometió a nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.